Hola, hola, amantes de las series turcas. Sean todos bienvenidos una vez a su canal favorito donde exploramos juntos los dramas, los romances y todos los secretos que se esconden detrás de nuestras producciones turcas preferidas. Yo soy y estoy aquí para guiarlos en este nuevo viaje lleno de intrigas y revelaciones. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, los premios Altın Kelebek. Pero no hablaremos simplemente de la alfombra roja o de los ganadores. No. Hoy nos centraremos en un nombre que ha resonado con fuerza en relación superíndice 3N a estos premios, un nombre que ha generado controversia y especulaciones, Hande Erupar Rafael. Y es importante aún en la posible razón superíndice 3N de su aparente rechazo a asistir a la ceremonia, según lo que ha revelado Kerem Bürsin. ¿Están listos para el bombazo? Antes de que sigamos, do copyright me recordarles que si les gusta el contenido que les traemos, si disfrutan de estas investigaciones a fondo sobre el mundo de las series turcas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y do copyright genos un like si quieren que sigamos trayu copyright doles ese chismes jugosos como este. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayu copyright doles lo mejor del universo turco. Ahora vamos al meollo del asunto. La noticia ha corrido como la superíndice 3 Lbora, Hande Erupar Rafael, una de las actrices turcas queridas y aclamadas a nivel mundial, no asistió superíndice 3 a los premios Altın Kelebek. Esto de por sí ya es noticia. Pero lo que ha hecho explotar todo ha sido una serie de declaraciones, aparentemente provenientes de Kerem Bürsin, su ex compau más menos héroe y para muchos el amor de su vida. Copyright dijo Kerem. Por copyright esto generó superíndice 3 tanto revuelo. Para entender el contexto, tenemos que hablar un poco de Senu con diéresis al Capm, la serie que unió superíndice 3 a Hande y Kerem y que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional. Esta serie, traducida como Love is in the Air en muchos pauses, es una comedia romántica que narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueño más menos de convertirse en arquitecta paisajista, y Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. El copyright Nero, como ya dije, es comedia romántica, pero tiene toques de drama y sobre todo, muchísima química entre los protagonistas. Los actores principales, obviamente, son Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. La sinopsis es sencilla, pero efectiva. 2 personas completamente opuestas que terminan en amorándose en medio de un contrato falso. La serie fue un con diéresis copyright sito rotundo, no solo en Turquía, sino en decenas de pauses, convirtiendo a Hande y Kerem en verdaderas superestrellas. La relevancia de Senu con diéresis al Capm para este tema es fundamental. No solo porque fue la serie que los unió superíndice 3, sino porque la química entre Hande y Kerem traspasó superíndice 3 la pantalla. Durante el rodaje y después copyright mantuvieron una relación superíndice 3N sentimental que fue seguida con pasión superíndice 3N por fans de todo el mundo. Se convirtieron en un símbolo de amor para muchos, un cuento de hadas moderno que se desarrollaba ante los ojos del público. Cada foto, cada aparición superíndice 3N pública, cada entrevista era analizada al detalle, buscando pistas sobre la evolución superíndice 3N de su romance. Su ruptura, por supuesto, fue un golpe duro para muchos. Y es precisamente aquí donde entran en juego los premios Altın Kelebek. Se rumorea que Kerem, durante una entrevista, insinuó superíndice 3 que Hande podría haber rechazado la invitación superíndice 3N a los premios para evitar un encuentro superíndice 3 modo con diéresis copyright L. Al parecer, las heridas de la separación superíndice 3N aún no han sanado por completo, y la idea de tener que compartir escenario o incluso la misma sala con Kerem ha sido demasiado para Hande. Este rumor, por supuesto, se esparció superíndice 3 como reguero de superíndice 3 Lbora en las redes sociales, alimentando aún la especulación superíndice 3N y el debate entre los fans. Las teorías conspirativas abundaron, desde posibles reencuentros planeados hasta intentos de sabotaje por parte de otros actores. Pero copyright dijo exactamente Kerem. Según las fuentes, Kerem ha dicho algo a su como, entiendo perfectamente que Hande no haya venido. Debe ser difícil para ella. La respeto y le deseo lo mejor. Algunos interpretan estas palabras como una confirmación superíndice 3N tu cita de que la razón superíndice 3N del rechazo de Hande es, efectivamente, con diéresis copyright L.
Otros son muy cautelosos y prefieren esperar una declaración superíndice 3N oficial. Sin embargo, estas declaraciones, ambiguas pero cargadas de significado, fueron suficientes para encender la llama de la esperanza en aquellos que sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3N entre la pareja. La clave estuvo en el tono y el contexto de la declaración superíndice 3N. Si bien podrá interpretarse como una muestra de respeto y madurez por parte de Kerem, también copyright N podrá verse como una admisión superíndice 3N de que la relación superíndice 3N terminó superíndice 3 de forma abrupta y dolorosa, dejando heridas abiertas que aún no han cicatrizado. Además, la frase "le deseo lo mejor" podrá ser interpretada como un deseo sincero de felicidad para Ande, o como una forma educada de dar por finalizada cualquier posibilidad de un futuro juntos. Un dato interesante sobre Senu con diéresis al cap es que, a pesar de ser una comedia romántica, aborda temas importantes como la superación superíndice 3N personal, la lucha por los sueu más menosos y la importancia de la familia. Además, la serie fue innovadora en muchos aspectos, como en su uso de las redes sociales y en la forma en que conecta superíndice 3 con el público internacional. La serie se valió superíndice 3 de estrategias de marketing digital muy efectivas, interactuando directamente con los fans a través copyright S de plataformas como Twitter e Instagram. Esto generó superíndice 3 una comunidad global de seguidores que se sentúan parte del universo de Senu con diéresis al cap. La banda sonora también copyright N fue un elemento clave de su con diéresis copyright Sito, con canciones pegadizas y emotivas que acompañan más menos van a la perfección superíndice 3 en las escenas importantes. La música se convirtió superíndice 3 en un lenguaje universal que conectaba a personas de diferentes culturas y nacionalidades. Pero volviendo al tema principal, la ausencia de Ande en los Altinkelebek y las declaraciones de Kerem no son los únicos elementos que han alimentado la especulación superíndice 3N. También copyright N hay que tener en cuenta la agenda de Ande, que es ocupada que nunca. La actriz estuvo trabajando en nuevos proyectos, tanto en televisión superíndice 3N como en cine, y es posible que simplemente no haya tenido tiempo para asistir a la ceremonia. Sus compromisos laborales la han llevado a viajar por diferentes países, participando en eventos y promociones que le exigen un alto nivel de dedicación superíndice 3N y energía. Su carrera estuvo en pleno auge y es comprensible que priorice sus proyectos profesionales en este momento. Otro rumor que ha circulado es que Ande podrá estar molesta con los organizadores de los premios por no haberle dado el reconocimiento que, según sus fans, se merece. Recordemos que a pesar del enorme con diéresis copyright Sito de Senu con diéresis al cap, Ande no ha ganado muchos premios importantes en Turquía. Algunos creen que esto se debe a que su popularidad es fuerte a nivel internacional que en su propio país. Esta teoría se basa en la percepción superíndice 3N de que los premios nacionales a veces favorecen a actores y producciones tradicionales, dejando de lado aquellos que alcanzan el con diéresis copyright Sito gracias al apoyo del público en las redes sociales y plataformas de streaming. Sea cual sea la razón superíndice 3N real, lo cierto es que la ausencia de Ande Eru Parrafoel en los premios Altinkelebek ha generado un debate intenso en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N. Los fans de Ande y Kerem están divididos, algunos creen que deberán reconciliarse, otros piensan que es mejor que sigan caminos separados. Algunos incluso han llegado a acusar a Kerem de utilizar la situación superíndice 3N para generar atención superíndice 3N medio ultica, mientras que otros defienden su derecho a expresar sus sentimientos. Lo que es seguro es que esta historia aún tiene muchos capítulos por escribir. La vida de las celebridades siempre estuvo bajo el escrutinio público, y cada decisión superíndice 3N, cada palabra, cada gesto es analizado al detalle por sus seguidores y detractores. Ahora vamos a hablar de otra serie turca que, aunque no estuvo directamente relacionada con este drama, su comparte algunos elementos en común, AIK 101. Esta serie de Netflix, traducida como Amor 101, cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión superíndice 3N del colegio haciendo que su profesora favorita se enamore del nuevo entrenador de baloncesto. El copyright Nero es drama adolescente con toques de comedia y romance. Los actores principales son Mert Yazkoylu, Kubilay Aka, Alina Boz, Selahat Timpaal e Igrados Pekfailais Yazk. La sinopsis, como pueden ver, es bastante original. Un grupo de superíndice 3 venes rebeldes que se unen para un propio superíndice 3 Sito comune, descubriendo el amor y la amistad en el camino. Esta serie exploró temas como la identidad,
la pertenencia y la búsqueda del amor en la adolescencia, conectando con una audiencia joven que se identificaba con los dilemas y desafíos de los personajes. La relevancia de AIC 101 para este vídeo es que, al igual que Senu con diéresis al cap, también Copyright N aborda temas como la amistad, el amor y la importancia de seguir los sueños más menos os. Además, ambas series han tenido un gran con diéresis copyright cito a nivel internacional, demostrando el poder de las producciones turcas para conectar con el público de todo el mundo. El con diéresis copyright cito de estas series radica en su capacidad para combinar elementos universales como el amor, la amistad y la superación superíndice 3N personal, con la riqueza cultural y la autenticidad de la sociedad turca. Un dato interesante sobre AIC 101 es que la serie fue renovada para una segunda temporada, que se estrenó superíndice 3 en 2021. Sin embargo, la serie no fue renovada para una tercera temporada, lo que decepcionó superíndice 3 a muchos fans. A pesar de esto, AIC 101 sigue siendo una de las series turcas más populares de Netflix. La serie dejó un legado importante inspirando a muchos superíndice 3 venes a perseguir sus sueños más menos os y a creer en el poder del amor y la amistad. Ahora, quiero hablarles de una serie que ha capturado la atención superíndice 3N de muchos por su trama intensa y sus personajes complejos, Yarg. Esta serie, que se traduce como Juicio, es un drama criminal que sigue la historia de un fiscal y una abogada que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso de asesinato que los afecta personalmente. El geo copyright Nero, como ya dije, es drama criminal, con toques de romance y thriller. Los actores principales son Kaan Urgankoğlu y Pınar Deniz. La sinopsis es bastante intrigante, dos profesionales del derecho que se enfrentan a dilemas morales y personales mientras intentan descubrir la verdad de un crimen. La serie se adentra en el oscuro mundo del sistema judicial, explorando temas como la corrupción superíndice 3N, la venganza y la búsqueda de la justicia. La relevancia de Yarg para este vídeo es que demuestra la versatilidad de las series turcas. No solo son comedias románticas, sino que también Copyright N pueden ser dramas intensos y complejos que exploran temas profundos como la justicia, la moral y la corrupción superíndice 3N. La serie desafió al espectador a cuestionar sus propias convicciones y a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana. Un dato interesante sobre Yarg es que la serie ha sido elogiada por su guión inteligente, sus actuaciones convincentes y su dirección superíndice 3N impecable. Además, la serie ha sido un con diéresis copyright cito de audiencia en Turquía y ha sido vendida a varios países de todo el mundo. Su con diéresis copyright cito se debe a su capacidad para mantener al espectador en vilo, con giros inesperados y personajes complejos que evolucionan a lo largo de la trama. Finalmente quiero mencionar una serie que ha sido comparada con Game of Thrones por su ambientación superíndice 3N y superíndice 3 rica y sus intrigas políticas, Muteallem YZYL. Esta serie, traducida como El siglo magnífico, cuenta la historia del Sultu N Solimu N el Magnífico y su relación superíndice 3N con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y consejera poderosa. El geo copyright Nero es drama superíndice 3 rico con toques de romance, acción superíndice 3N e intriga política. Los actores principales son Alit Ergenu Párrafo y Mary Muzerli. La sinopsis es con diéresis copyright pica. Un sultú N poderoso que se enamora de una esclava y la convierte en la mujer influyente del Imperio Otomano. La serie ofrece una visión superíndice 3N fascinante de la vida en la corte otomana, llena de lujos, intrigas y luchas por el poder. La relevancia de Muteallem YZYL para este vídeo es que muestra la capacidad de las series turcas para crear producciones a gran escala con un alto nivel de calidad. Además, la serie ha sido un con diéresis copyright cito mundial, demostrando el interu copyright S del público por la historia y la cultura turca. La serie ha contribuido a difundir la historia y la cultura turca a nivel mundial, generando un mayor interu copyright S y conocimiento sobre esta fascinante civilización superíndice 3N. Un dato interesante sobre Muteallem YZYL es que la serie ha sido criticada por algunos historiadores por tomarse demasiadas libertades con los hechos superíndice 3 ricos. Sin embargo, la serie ha sido defendida por sus creadores como una obra de ficción superíndice 3N que busca entretener y emocionar al público. La serie ha generado un debate interesante sobre la relación superíndice 3N entre la ficción superíndice 3N y la historia, y sobre la importancia de la precisión superíndice 3N y superíndice 3 rica en las producciones audiovisuales.
En resumen, hoy hemos explorado la controversia en torno a la ausencia de Anne de Eru Parrafoel en los premios al Tinkelebek y las posibles razones de True S de su decisión superíndice 3N, incluyendo las declaraciones de Kerem Bürsin. Además, hemos hablado de otras series turcas exitosas como AEK 101, Yark y Muteayem YZYL, que demuestran la diversidad y la calidad de las producciones turcas. Hemos visto CU Superíndice 3 el drama, el romance, la historia y la intriga se entrelazan en estas producciones, cautivando a audiencias de todo el mundo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright preparándolo para ustedes. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a verlo y espero que les haya resultado informativo y entretenido. Recuerden que el mundo de las series turcas es vasto y fascinante y siempre hay algo nuevo por descubrir. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de la ausencia de Ande en los Tinkelebek? ¿Creen que Kerem dijo la verdad? ¿CUL de las series que mencionamos es su favorita? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Su participación superíndice 3N es fundamental para crear una comunidad activa y apasionada por las series turcas. Y por último pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gusta Superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.